Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por unirse a esta segunda o esta cuarta charla, dependiendo del Congreso. Les presento a la maestra en ciencias, Lisa Ivette García Recinos. Ella es bióloga graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en biología por la Universidad de Puerto Rico. Ella ha trabajado en proyectos de conservación, especialmente en fauna y en áreas protegidas desde el año 2008 con la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Museo de Historia Natural de la Escuela de Biología y el Centro de Estudios Conservacionistas. Tiene especial interés por la herpetofauna, que es el estudio de anfibios y reptiles, por lo que sus compañeros de herpetólogos han estado estudiando en Guatemala la presencia de hongo quitridio que afecta la piel de los anfibios, y más recientemente la relación entre anfibios y el microbioma que tienen asociados a la piel. Esto es en Puerto Rico. Entonces le damos la bienvenida a Lisa García. Bienvenida, Lisa. El escenario es todo suyo. Muchas gracias, Isabela. Gracias por el espacio que disponemos para compartir esta información. Y voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si ya se ve? Sí, se mira. Bien, entonces, bueno, como les mencionó, esta charla está basada en mi trabajo de tesis de maestría que realicé en Puerto Rico y que estudié microbiota en piel de un grupo de anfibios. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es, eso es lo que no me está cambiando. No cambia, ¿verdad? No, tal vez si le da, no sé, a veces depende, con el Zoom, si uno no le dio clic a la presentación, como que no cambia, pero no sé si. Ah, ya, bueno, creo que ahí. Entonces, bueno, les decía, para iniciar vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de microbiota, porque no todo el mundo pues ha escuchado hablar de esto. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver una especie de mapa coloreado, donde cada color representa un tipo de bacteria diferente, y estas bacterias fueron las que se encontraron en la boca de una persona. Entonces, cualquier ambiente en la Tierra que nosotros muestremos, ya sea suelo o agua, vamos a encontrar bacterias asociadas a estos ambientes, y también comunidades de bacterias y microorganismos asociados a hospederos, ya sean animales o plantas. Entonces, todas estas comunidades de bacterias que están asociadas a un ambiente en específico, en este caso la boca de una persona, a eso le llamamos microbiota. Y entonces el estudio de estas comunidades bacterianas o microbianas ha sido de mayor interés en las últimas décadas, también por el avance en técnicas moleculares, ya que se ha visto que pueden contribuir a diversas funciones del hospedero. No todos los microorganismos son patógenos. Entonces, las funciones en las que pueden colaborar a su hospedero son funciones protectoras, por ejemplo, contra patógenos, funciones estructurales, ayudando al desarrollo del sistema inmune, y también funciones metabólicas, por ejemplo, en la síntesis de vitaminas, que algunas bacterias participan. La mayoría de estos estudios se han realizado en el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Y en humanos u otros organismos animales modelo, porque este sistema intestinal es donde nosotros tenemos una mayor densidad de bacteria y otros microorganismos. Pero también se ha hecho el estudio de estas comunidades microbianas en la piel. Entonces, los microorganismos, y sí. Perdón, la dejamos de oír un ratito. Después de que dijo los estudios en la piel, dejamos de oír un ratito y después regresó el audio. Ahorita sí me Pues si escucha quieres, bien. siga. Sí, siga. Muy bien, perdón. No, igual está bien, avíseme. Entonces les decía que en la piel, que nosotros también tenemos bacterias asociadas, ¿verdad? Y otros microorganismos. Y estos estudios entonces han mostrado que estos microorganismos también ayudan en la protección,
porque por ejemplo pueden producir muchos compuestos como los péptidos antimicrobianos, que estos ayudan a mantener a raya algunos patógenos. Y también estos estudios demuestran que hay una comunicación o retroalimentación entre estos microorganismos y las células inmunes de la piel, y así es como aprenden, digamos, a reconocer si un microorganismo es patógeno o no. En este sentido, también ha sido de interés reciente bacterias que estén asociadas a la piel en anfibios, para que son las ranas, los sapos, salamandras, y esto por su rol potencial contra una enfermedad que se llama quitridiomicosis. Esta enfermedad es producida por un hongo quítrido, de ahí el nombre, al que vamos a llamar de manera corta BD, que pueden ver en esta imagen algunos esporangios y cómo de estos salen todas las esporas. Y este fue descubierto hace poco porque se empezaron a reportar muertes masivas de anfibios, principalmente ranas, en muchas partes del mundo. Como pueden ver en la imagen, los biólogos encontraban en sus muestreos muchos individuos muertos y se volvió prácticamente una pandemia para los anfibios, igual que el coronavirus es ahora para nosotros. Entonces estudiaron estos eventos y detectaron que era causado por un hongo. Al hacer estos estudios también vieron que algunas poblaciones de ranas que tenían mayor resistencia al hongo estaba relacionado a que presentaban ciertas bacterias en su piel que entonces podían ayudarles a mantener bajo el crecimiento de este hongo y ya no era letal. Entonces, ¿por qué una enfermedad de piel, por ejemplo, es letal para un anfibio? Entonces, esto es importante porque los anfibios representan de por sí un sistema interesante para estudiar los microbios asociados a la piel. Una es porque la piel en los anfibios cubre dos funciones generales, que es la de ser una barrera física contra el ambiente y una barrera inmunológica contra los patógenos. Esto es lo que cumple como funciona la piel en cualquier animal vertebrado, pero aparte en los anfibios es importante porque cumple otras funciones, por ejemplo, como termorregulación, ya que son animales ectotérmicos y dependen de la temperatura del ambiente. También en intercambio gaseoso. En todos los anfibios un porcentaje del intercambio gaseoso se da a través de la piel. Y por cierto, las salamandras que se encuentran en Guatemala pertenecen a un grupo de salamandras que ya no tienen pulmones, incluso. Entonces, todo el intercambio de oxígeno y de CO2 es a través de la piel. Y también una función de osmorregulación. Para que esto sea posible, la piel de los anfibios es desnuda, es decir, no encontramos ninguna cubierta como escamas que tienen los peces o los reptiles, o pelo, por ejemplo, en los otros mamíferos. También es muy delgada, es permeable y está cubierta de una mucosidad que producen a través de glándulas que mantiene la piel bastante húmeda. Así que este ambiente es bastante apropiado para el crecimiento de microorganismos. Y entonces los investigadores querían estudiar qué factores influencian tanto la adquisición como el mantenimiento de estas comunidades bacterianas en la piel de anfibios. Y lo que han estudiado y encontrado es que los factores que influencian estas comunidades bacterianas se pueden dividir en factores, digamos, intrínsecas del hospedero, dependiendo de qué especie estemos estudiando, porque va a influenciar su sistema inmune, su genética, el estadio de desarrollo también influencia, y la muda de piel que se da en los anfibios. Y por otra parte, los factores que podemos clasificar como externos o ambientales, donde encontramos la localidad geográfica, porque van de bacterias que hay pues, en el ambiente, y los factores abióticos, generalmente el clima, también el microhábitat que utiliza el hospedero y la estacionalidad. Entonces, todo esto puede influir en qué bacterias van a colonizar la piel de un anfibio. El problema con los estudios que se hicieron inicialmente es que se confundían las variables, por ejemplo, de localidad y de especie con el parentesco filogenético entre los hospederos y también la ecología del hospedero. Es decir, no se sabía si el hospedero resultaba ser un factor importante en la variación de la microbiota porque eran especies muy separadas filogenéticamente o porque tenían ecologías diferentes, por ejemplo. Entonces había mucha confusión. Entonces, en mi trabajo de maestría, quisimos ver si podíamos aclarar algunas de estas dudas. Y entonces nos enfocamos en los anfibios de Puerto Rico. En Puerto Rico hay solo 19 especies nativas de anfibios. Comparado con Guatemala, eso es bien poco, ¿verdad? Porque es una isla pequeña. Y de 17 de estas 19 especies son los llamados coquíes, que pertenecen a un mismo género
aquí en estas fotografías. Entonces, la idea de estudiar este grupo de anfibios, ¿verdad?, que todos pertenecen al mismo género en una isla, pues era poder minimizar la variación en cuanto a modo reproductivo, a tipo de desarrollo, y a estudiáramos todas las ranas iban a ser similares en estos aspectos. Entonces escogimos 2 localidades para tener variación geográfica, y teníamos nuestro sitio llamado Charco Azul, que era nuestro sitio de mayor altitud y que se encuentra dentro de un bosque natural. Y luego teníamos el sitio de Quebrada, que estaba a menor altitud y cerca de una carretera, era un poco más abierto. En Charco Azul entonces pudimos mostrar 5 especies de rana que ven acá, y en Quebrada 3 especies. De verdad, no son las mismas especies, pero entonces la única especie que sí pudimos muestrar en los 2 lugares es este que ven acá del goqui común, que por ser la especie más generalista y de amplia distribución en Puerto Rico, pues estaba en los 2 lugares y nos sirvió más o menos de control. Otras variables, aparte de la localidad que queríamos estudiar, era la filogenia del hospedero. Entonces teníamos 7 especies de estudio y obtuvimos las relaciones filogenéticas entre ellos. Esto fue de un estudio anterior que ya existía de nuestro interés. La otra variable era el microhábitat que utilizan estos anfibios, aunque estén en un mismo sitio, van a variar en el uso del microhábitat. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí Richmondi y Whitmanni, pues las 2 son terrestres. Hay otras especies que son más arborícolas y así. Entonces ya tenemos nuestras variables: localidad, filogenia del hospedero, uso del microhábitat, y por aparte, pues cada especie separada. Entonces, el muestreo consistió en muestreos nocturnos, que es lo que se hace generalmente con anfibios. Se colectaron 15 ranas por especie. Para cada rana hay que usar metodologías lo más estériles que se puedan en campo, ¿verdad? Usar guantes y bolsas estériles. Luego a cada individuo se le realiza un frotis con un hisopo, después de hacer un lavado con agua esterilizada, y este frotis es en la parte ventral, y luego este hisopo se guarda en un vial criogénico en nitrógeno líquido en el campo, hasta que se lleva a un congelador en el laboratorio. Aparte de estas muestras de piel de rana, también tomamos muestras ambientales para poder comparar, ¿verdad?, de dónde venían estas bacterias. Entonces se tomaron muestras de los microhábitats que más usan estas especies en sus hábitats, como hojarasca, hojas, troncos, bromelias y roca. El procesamiento consiste entonces en al hisopo se le extrae el ADN, ¿verdad?, ya en el laboratorio, y luego con el ADN nos enfocamos en una sola región, que es el gen 16S de ARN ribosomal. Este es el que se usa frecuentemente en muchos estudios de microbiota. Luego se amplifica este gen por PCR y se puede secuenciar en distintas plataformas. Nosotros utilizamos la de Illumina MySeq, donde entonces ya obtuvimos nuestras secuencias para análisis. Antes del análisis, estas secuencias tienen que pasar por un proceso bioinformático y para poder asegurar que son secuencias de la mejor calidad, porque se obtienen miles y a veces millones de secuencias. Entonces no vamos a ver cada paso a detalle, pero sí es importante saber que las secuencias no las usamos solo así, separadamente, sino que agrupamos en grupos que se llaman OTUS. Eso significa unidad taxonómica organismal, y lo que hicimos fue que todas las secuencias, su secuencia, forman un OTUS. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de bacterias, son en realidad OTUS bacterianos. Y esto lo hacen en muchos estudios de microbiota, pero este porcentaje puede cambiar de similitud. Entonces, ya cuando tuvimos nuestras secuencias, el análisis general de datos que les voy a presentar se basó principalmente en 2 tipos de análisis. Que los primeros eran básicamente análisis de diversidad, ¿verdad?, análisis ecológicos, donde analizamos la diversidad alfa, que en este caso lo que vemos es la riqueza o, por ejemplo, la cantidad de OTUS bacterianos, que son 2 índices de diversidad. Y luego la diversidad beta, que se refiere, ya teniendo esa riqueza de OTUS bacterianos o diversidad, nos interesa saber cuáles son esos OTUS bacterianos para poder comparar entre nuestras especies, nuestras muestras. Entonces, comparamos composición y estructura de estas comunidades bacterianas,
Y también determinamos luego los OTUs discriminantes que nos van a ayudar a diferenciar esas comunidades. Para esta diversidad beta utilizamos las distancias filogenéticas llamadas UNIFRAC, que también fueron o han sido muy utilizadas en estudios de microbioma. Y el otro grupo de análisis, entonces, fueron para evaluar la congruencia entre nuestras comunidades microbianas y la filogenia del hospedero. Se utilizaron agrupamientos UPGMA para realizar dendrogramas de estas comunidades de bacterias y se analizaron de distintas formas. También se realizó una prueba de mantel parcial para evaluar la correlación entre las matrices para formar estos dendrogramas. Entonces no vamos a ver todos los resultados a detalle, pero para que sepan qué fue lo que se realizó en general. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Cuando comparamos muestras de las bacterias en piel de rana y en el ambiente que muestramos, lo primero que se puede ver en estas gráficas que son de componentes principales, vemos en verde las muestras del ambiente y en café las muestras de la piel de rana. Entonces se ve bastante claro que se diferencian entre sí. Esto es viendo la composición de las comunidades bacterianas, que se refiere a que solo tomamos en cuenta la presencia o ausencia de los otros bacterianos. Y esta diferencia fue significativa según la prueba. Tomando en cuenta, aparte de presencia de estos otros bacterianos, también se sigue viendo esa diferenciación entre ambiente y piel de rana. Y también es significativo. Así que son diferentes las comunidades de bacterias que encontramos en el ambiente y en la piel de rana. En cuanto a diversidad alfa, las muestras del ambiente resultaron con una mayor riqueza, diversidad filogenética de otros bacterianos que la piel de la rana, ¿verdad? Que tiene una menor diversidad. Ya si nos enfocamos solamente a las muestras de piel de rana, entonces otra vez viendo las variables que estábamos estudiando, en este caso, en esta gráfica de PCOA, estamos viendo que se diferencian los dos grandes grupos, es por localidad. En azul vemos las ranas que estaban en charco azul y en naranja las de quebrada. Entonces, cuando tomamos en cuenta presencia, ausencia de otros bacterianos, es una gran diferencia significativa. Pero ya cuando tomamos en cuenta la abundancia también de estos otros bacterianos, que es la estructura de la comunidad bacteriana, vemos que ya no es tan obvia esta diferencia y la prueba también nos dice que ya no es significativo. Si vemos las mismas gráficas, pero en este caso cada color representa las especies de rana que estudiamos, entonces vemos, bueno, como ya habíamos visto que la localidad es lo que más influencia, ¿verdad? Entonces con las especies ya no se ve tanta diferencia. Pero la prueba de ANOSIM, que fue la que realizamos, pues nos dice que sí hay una diferencia significativa entre las especies de hospedero, tanto cuando vemos la composición como cuando vemos la estructura, tomando en cuenta la abundancia de las bacterias. Entonces, debido a que la localidad fue lo más significativo en la variación, pero nos dice que las especies también, hicimos muestras pareadas entre cada par de especies hospederas que estudiamos. Entonces, lo que les muestro aquí es una tabla donde tenemos los estadísticos de R, que es de la prueba ANOSIM. Entonces, cuando este valor está más cerca a 1, quiere decir que son más diferentes. Entonces, no vamos a ver todo, pero lo que quiero que se fijen acá es que las mayores diferencias que encontramos entre especies son estas que ven acá en el centro. Entonces, estas corresponden a comparaciones entre especies de nuestro sitio de quebrada y nuestro sitio de charco azul. Entonces, estamos confirmando que la prueba nos dice que las especies son diferentes entre sí, pero en realidad son cuando comparamos especies entre localidades. Dentro de charco azul, ninguna se diferenció cuando estamos tomando en cuenta solo la composición de la comunidad bacteriana. Y en quebrada, ahora sí se ve que esta especie cookie sí fue diferente a las demás especies aún en su mismo sitio. Ya cuando tomamos en cuenta la abundancia de los otros bacterianos, entonces ya cambia un poco. Podemos ver que incluso dentro de charco azul, muchas de las especies sí se diferenciaban entre sí, pero todavía las mayores variaciones que se dieron, según los estadísticos, fueron con dos especies. Esta que se llama Elocustus, que como ven aquí, se diferenció de todas las especies, no importando la localidad, y la de abajo, que es la cookie, se diferenció de todas las especies también, no importando la localidad. Así que fueron las más diferentes, y por el contrario, nuestra especie que dijimos que es la más generalista, que era Ecoquí, que se ve acá, fue la que menos se diferenció de las otras especies.
Así que por último, resulta que la filogenia del hospedero no tuvo mayor relación con la composición ni la estructura de la microbiota. Entonces lo que se ve acá del lado izquierdo es la filogenia del hospedero que ya les había mostrado. Y si lo comparamos con el dendrograma que creamos de las comunidades bacterianas, tomando en cuenta solo la composición, o sea, presencia o ausencia de bacterias, igual vemos en principio que se agruparon principalmente estas de color naranja, que son las especies de quebrada, y luego las de color azul, que son las de charco azul. Entonces, la localidad fue la que tuvo mayor influencia y no la filogenia. Y ya cuando tomamos en cuenta la abundancia otra vez, se pierde la señal de la localidad, ¿verdad? Ya no se agrupan por localidad, pero tampoco por el microhábitat, que fue lo que la otra variable que estábamos viendo. Por ejemplo, no todas las arborícolas se agruparon. Y esto también lo vimos estadísticamente. Entonces, las conclusiones principales es que, como vimos, las comunidades bacterianas en piel de anfibios difieren de las comunidades ambientales de gran manera. Esto ya se ha visto en otros muchos estudios, y no solo con anfibios, sino con otros hospederos, animales y plantas que se diferencian del ambiente. Pero también vimos que la localidad tiene mucha influencia, así que lo que se ha sugerido es que la localidad o el sitio geográfico provee los reservorios ambientales de donde las especies hospederas van a obtener sus bacterias. Pero luego estas especies tienen mecanismos de filtración, ¿verdad? Donde solo algunas de esas bacterias van a poder crecer y ser más abundantes. Y de alguna manera tienen que soportar los compuestos que el anfibio produce en su piel. Luego vimos que para estas ranas que están cercanamente emparentadas, que este era el objetivo, ¿verdad? Que la filogenia no fuera un factor que confunda, la mayor variación estuvo relacionada con la localidad. Pero vimos que esta influencia fue más en la composición de la comunidad bacteriana de la piel, ausencia de bacterias. Así que esto está relacionado con la colonización hacia la piel de los anfibios. Mientras que el factor de la especie hospedera, aunque en menor grado, sí tuvo una relación con la estructura de la comunidad bacteriana, es decir, con abundancia ya de las bacterias que están presentes en la piel. Esto tiene más que ver entonces con el establecimiento y el crecimiento de las bacterias, no la colonización. Esto se me hizo importante en este trabajo porque en muchos estudios de microbiota solo ponen atención ya sea a la composición de la comunidad bacteriana o a la estructura, y se puede ver que los factores influencian de diferente manera. Aquí solo les ponía de ejemplo también un estudio que se hizo de microbiota en Guatemala, ¿verdad? Por otros colegas, donde está Carlos Vázquez, y aquí se vio la diferencia también por hábitat. Digamos, en esta gráfica B que ven aquí, la mayor diferencia fue el tipo de hábitat, si era bosque nuboso o de pino encino, así que también vieron esa diferencia en localidad, y también fue más en la composición que en la estructura, que es el del lado izquierdo. Por último, no encontramos diferencias por microhábitat, que eso lo han encontrado en otros estudios, tal vez a una mayor escala, con más especies, pero a esta escala no lo encontramos, pero sí vimos que las especies pueden diferenciarse en su microbiota, que sean especies muy cercanas. En este caso, las dos especies que le mencioné, que era E. cookie y E. locustus, y esto no se los había enseñado antes, pero por ejemplo quiero que vean, aquí se ve la composición de cada microbiota para cada especie. Cada color representa un O2 bacteriano a nivel de clase. Entonces en esta E. locustus, que vimos que era muy diferente, tiene una gran abundancia de este O2, que es una actinobacteria, perdón, beta protobacteria. Y si lo vemos a nivel de género, corresponde a un género que se llama alcaligenase. Entonces esto nos dice que hay algo de E. locustus, que su microhábitat, como lo conocemos ecológicamente, no podemos explicarlo por qué fue tan diferente. Entonces también la microbiota nos puede dar indicaciones de que hay algo en su ecología o en su fisiología, seguramente que es la diferencia de otras especies. Entonces, ya para terminar, bueno, la importancia de estos estudios, como les mencioné al principio, es protección a patógenos y, por ejemplo, la creación de tratamientos probióticos. Esto se ha hecho con algunos anfibios para combatir el hongo que les mencioné. Les han hecho baños con ciertos tratamientos probióticos y sí les ayuda a combatir esta enfermedad. Y en humanos también se está intentando pues, hacer estos tratamientos probióticos, así que es importante entender de dónde vienen las bacterias y cómo se mantienen en un hospedero. Perdón. Y luego, pues, estudiar esto en diferentes organismos
Entonces nos ayuda a explicar los mecanismos generales de adquisición y mantenimiento de estas comunidades bacterianas. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por la charla, estuvo muy interesante. No tenemos todavía preguntas en el chat. No sé si alguien de los participantes quisiera hacer alguna pregunta. Y ahora, para mientras, pregunto yo. ¿Ahorita está trabajando en Guatemala o sigue en Puerto Rico? Puerto Rico, la era Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. No, yo ya regresé a Guatemala, terminé la maestría en el 2008 y 18, perdón. Entonces ya estoy de regreso acá, trabajando, ¿verdad?, en consultorías. También estuve trabajando en el SECON. No me he enfocado directamente a seguir con estos estudios de microbiota, pero sí es la idea, y por eso también quise enfocarlo un poco a cómo fue la metodología, porque si hay estudiantes, digamos, interesados, ¿verdad?, que de estos estudios todavía no son muy comunes en especies silvestres en Guatemala, pues para que vieran cómo es el estudio. Y tal vez aprovechar para mencionar, porque no lo puse ahí la referencia, pero esta investigación ya está publicada, entonces también el resto de resultados que no me dio tiempo presentar, lo pueden buscar ahí pues en internet, es de acceso abierto. Perfecto, muchísimas gracias. Solo hay muchas felicitaciones, entonces yo creo que damos por terminada esta charla. Muchísimas gracias por todo su tiempo, muy interesante. Y a los participantes los invito a pasar al Gather. Ahí les puse el link. Solo tienen que ingresar con la contraseña que se les envió por correo para ver los pósteres, y regresamos a las 11 en punto. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahí nos vemos.